Mayor aventura empresarial de la radio con Marga de la Fuente, cada miércoles de 6 a 7 de la tarde en Patenta tu éxito. Pues ya nos vamos con nuestro tercer invitado. José Miguel Sánchez es licenciado en Psicología, se encuentra en el top de los 100 conferenciantes de España, docente y escritor de 3 libros: El viaje del líder, La experiencia de resetearse y Poderoso como un niño. Buenas tardes de nuevo, José Miguel. Buenas tardes, ¿qué tal? Estás aquí escuchando a estos invitados. ¿Qué te parece? Pues nada, muy bien, muy alineado con ellos. Juan Carlos, desde el punto de vista de la salud, como dice él. Y bueno, Cipri contando muchísimas cosas que son muy reales, pero que a mí me gustaría añadir algo. Aparte de las herramientas y demás, en algunos casos también es bueno saber pedir ayuda y buscarla. Y a veces te encuentras con muchas personas que no tienen la fuerza que tiene Cipri y que necesitan un modelo o alguien que les acompañe, que dispare ese resorte para que luego sí que saquen lo que todos llevamos dentro. Pero a veces las personas están muy bloqueadas y no es tan sencillo como decir, venga, pongámonos y vamos adelante. Tiene razón, porque todos tenemos mucho bagaje. Hay veces que nuestra vida pasada también nos pesa mucho. Y aunque tengamos fuerza, pues esos bloqueos a lo mejor no nos permiten evolucionar de la manera que deberíamos o en la línea, ¿no?, que nos gustaría. Precisamente quizá esa visión tan clara, ¿no?, y tan psicológica es un poco pues tu profesión y lo que has visto a lo largo de estos años. ¿Por qué te haces psicólogo? Pues mira, me llamas psicólogo, pero es verdad que no soy terapeuta. Aunque pareciera por cómo he comenzado, realmente me dediqué al mundo de la empresa y posteriormente al mundo del deporte. Entonces estoy licenciado en psicología, pero en ambas disciplinas, empresa y deporte. Nunca me dio por la terapia. También trabajo como coach, pero realmente decidí hacerme psicólogo porque, en aquel momento con 18 años te apetece ayudar a otras personas. Hoy con unos cuantos más te das cuenta que también puedes ayudarles, pero desde una posición, ¿cómo te diría?, no directiva. A mí me gusta trabajo con personas, ayudándoles, pero no dirigiéndoles, haciéndoles ver las posibilidades y dándoles herramientas cuando toca, herramientas que funcionan, ya sea porque vienen desde la psicología del deporte o desde la psicología de la empresa. Pero creo mucho en que la persona tiene que descubrir hacia dónde va. Y a partir de ahí entonces resolvemos los bloqueos de los que estábamos hablando antes y qué podemos hacer para trabajar con la persona. Al final es una ayuda, pero en un primer momento es una ayuda muy directiva, muy de yo te salvo a ti. Esa era mi primera idea con 18 o 20 años. Y luego he ido descubriendo que yo no he venido a salvar a nadie, pero sí que puedo crear un entorno para que otras personas decidan ir a por aquellos objetivos. Sí, o salvarse a sí mismas. Salvarse a sí mismas. No quería utilizar la misma palabra. Sí, pero sí, está bien, porque sí, no es peyorativa. Sí, yo creo que es una sí. palabra bonita, ¿no? Es una definición bonita, porque tú das esas herramientas para que esa persona en esas situaciones determinadas pues tengan la capacidad de salir de ellas y ir hacia un camino pues de felicidad o de mayor felicidad o de estar más a gusto consigo mismos. O sea que yo le llamo equilibrio. Fíjate, ni siquiera utilizo la palabra felicidad. Cuando tú estás equilibrado, las cosas están bien. Y equilibrio además en los diferentes entornos en los que nos movemos. Esto no se trata de ser muy bueno en lo laboral o de ser muy bueno en lo personal y menos bueno en lo laboral. Se trata de estar equilibrado en los diferentes ámbitos en los que te mueves, sean cuales sean estos. Es verdad, porque además el mundo, ¿qué opinas? El mundo está peor. Porque hay esos tópicos que se dicen muchas veces, el mundo cada día está peor, la gente cada día está más desequilibrada. ¿Tú crees que esas afirmaciones o esos tópicos son ciertos o son frases hechas que no tienen ningún sentido? ¿Qué opinas? Yo tengo claro que son frases hechas. De hecho, hay estudios que hablan de que estamos en la etapa más larga sin guerras.
Aunque hay personas que nombran a esta pandemia como nuestra tercera guerra mundial, realmente no, esto no es una guerra ni parecido. Es la época en el primer mundo en el que más paz ha habido, donde tenemos más libertades, donde tenemos más posibilidades, donde no importa tanto como antes donde nazcas para conseguir cosas. Vivimos en un mundo absolutamente privilegiado. Yo tengo una hija de 15 años y a veces hablo con ella que si hubiera nacido 2.000 o 3.000 kilómetros más abajo de donde ha nacido, probablemente con 15 años ya estaría casada, o a lo mejor hasta tendría algún hijo. No estamos peor. Estamos además... sí. Que podemos estar mejor, siempre. Siempre debemos tener esa aspiración a estar mejor. A mí me gusta mucho trabajar los estándares. Y los estándares no de los demás, sino los tuyos propios. Y crecer cada día en tus estándares y cada vez, pues hacerlos más altos. Sí, yo siempre aspiro a estar mejor y a compararme con aquellos, si tuviera que compararme con aquellos que me pueden ofrecer cosas que me aporten. Entonces, mirar hacia atrás y cualquier tiempo pasado fue mejor, no, me parece, yo creo que lo único bueno que tiene es la moda vintage, que parece ser que vuelve otra vez, pero el pasado estuvo bien, pero donde está el éxito, donde están las posibilidades es en el presente futuro. Y siempre hay que mirar hacia allá. Yo estoy de acuerdo absolutamente contigo, el famoso frase de cualquier tiempo pasado fue mejor. Y bueno, Calderón lo decía, ¿no? Que como en nuestro parecer cualquier tiempo pasado fue mejor y no es real a veces, ¿no? Porque eso es una idea que tenemos a veces muy fantasiosa o idealizamos momentos determinados, no solamente del pasado de hace siglos, sino el pasado mismo nuestro, ¿no? Pues yo estaba bien hace 5 años porque no sé qué y qué mal estoy ahora, pues a lo mejor no estabas tan bien como tú crees. Pero mira, tú le has llamado utilizar herramientas o poderes que tuviste en el pasado, es decir, momentos grandiosos como ser humano que tuviste en el pasado para utilizarlos en el futuro, pues es una herramienta que nuestra mente nos permite. Es decir, el cerebro no distingue entre lo real y lo imaginado, por lo tanto yo puedo traer algo bueno del pasado y de alguna manera proyectarlo hacia el futuro y generar esas competencias o esas habilidades. En ese sentido, yo no digo de olvidar el pasado estuvo ahí. Yo voy a coger aquello que me vale para proyectarlo en el presente futuro, y esa es una posibilidad que me da mi mente para hacerlo, y eso sí que es una herramienta muy muy buena. La imaginación o la visualización que hacen los deportistas va mucho por ahí, ¿no? Te visualizas en aquel tú mejor que quieres llegar a ser. ¿Por qué no utilizarlo si ya lo has vivido en el pasado, o extrapolarlo a otros entornos? Por ejemplo, yo trabajo muchas cosas del deporte al entorno empresarial. Yo estoy de acuerdo contigo, pero en ese sentido sí, porque si esa herramienta se utiliza de una manera apropiada, como tú dices, te puede servir para mucho, pero muchas veces estar siempre volviendo al pasado te produce mucha frustración también, porque claro, en la vida hay momentos en que está uno arriba, abajo, en el medio, te va bien, te va mal. Muchas personas, yo en el mundo empresarial también llevo muchos años y a veces, no, es que yo estaba tan bien y ahora soy tan mal, tal. O sea, si la herramienta, como tú dices, es una referencia positiva y sabes tratarla correctamente, yo creo que es fantástico, ¿no? Porque te puede hacer superarte a ti mismo y decir, pues mira, si he estado bien, puedo volver a estarlo, por ejemplo. Pero si te sirve como elemento de frustración y de, porque yo no puedo llegar a ser como estaba antes, o sea, para eso estás tú, yo creo, y personas como tú, ¿no? Para poder llevar a buen término que esas herramientas del pasado se utilicen convenientemente. Si me permites, Marga, claro. En un minuto, esto que estás mencionando es un pelín diferente a lo que yo decía. ¿Por qué? Porque yo me refiero a utilizar algo positivo y proyectarlo al futuro. Tú además has añadido otra cosa, que aquí está el pero y el sufrimiento, que es la resignación. Es decir, yo miro al pasado pensando que no voy a volver a estar como estuve, y entonces de alguna manera me acabo resignando a que no voy a volver a ser aquella persona que fui. Y en el momento que un ser humano, en cualquier ámbito de la vida, cae en la resignación, en ese momento ya no hay evolución posible. Ha decidido quedarse en un hoyo esperando a que le rescaten, porque probablemente él no cree que pueda ser rescatado. Yo me refiero imagínate, tú has tenido un momento espectacular con un familiar, con un amigo, con tu pareja, con un hijo,
y ese momento de subidón lo quieres proyectar a pues a una presentación en público que tienes que hacer para sentir ese momento y transmitirlo a los demás. A eso me refiero. Es decir, traer aquello que te sirvió y proyectarlo hacia el futuro. A diferencia de quedarte enganchado en aquello que te fue mal y quedarte allí. Claro, es que yo hace 3 años estaba muy bien, o es que yo antes del COVID estaba muy bien. Ya, pero antes del COVID no va a volver jamás. Efectivamente, así es. ¿Y qué te anima a escribir 3 libros? Porque oye, 3 libros ya eres un súper escritor, no es uno de, bueno, mi sueño era escribir un libro, he escrito uno y ahí me he parado. ¿Qué te anima a escribir estos libros? Pues mira, el primero entendía que era parte de mi trabajo. En cierto modo, bueno, pues daba conferencias, daba cursos y entendía que tener un libro, podía estar bien, era como algo esperable. El segundo fue una necesidad. El segundo, trabajando con empresarios, con directivos, con profesionales, de repente vi que vivíamos en un mundo donde el estrés, la adversidad, los cambios nos estaban... Todo esto es 2018, mucho antes del COVID. Adversidad, estrés nos estaban haciendo muchísimo daño. Entonces, bueno, decidí escribir sobre ello y sobre cómo generar un perfil resiliente para poder confrontar cualquier cambio, adversidad o estrés que pudiéramos tener. Mucho desde el trabajo que puede hacer nuestro cerebro, de cómo resetear, de cómo volver a regenerar, a crear circuitos neuronales nuevos que nos hacen bien, a diferencia de los que nos están bloqueando, como decíamos al principio. Y el tercero, que se llama El viaje del líder, pues claro, tanto estar con líderes siendo su coach o trabajando con ellos en empresas y demás, pues algo aprendí de ellos y decidí ponerlo negro sobre blanco. Y bueno, pues hablo de diferentes tipos de líderes yendo hacia el líder que necesitamos ahora mismo. Está escrito durante el COVID, de hecho lo saqué en julio. Y ¿cuál es este líder? El líder transformador que va a ayudar a sus equipos, pues a transformarles, a transformar el entorno para conseguir tener éxito en un entorno que en las escuelas de negocios se habla mucho del entorno VUCA y yo le añadí una S, con lo cual le llamé VUCAS. Esa S lo que significa es scary, es decir, es un entorno que ahora además nos da miedo. Hay una percepción de miedo a la parte económica, miedo a la parte sanitaria. Entonces, como un líder gestiona en remoto a una serie de personas que pueden tener miedo y además miedos que son lógicos. Bueno, pues necesitamos un tipo de liderazgo muy diferente y ese es el líder transformador que es del que hablo en el tercer libro. ¿Que escasean? Escasean, hay que decir la verdad, escasean mucho. No hay tantos, hay algunos, pero escasean mucho y eso es lo que hay que hacer, conseguir. Mucho, pero yo me quedo con la parte positiva. Hemos mejorado, desde que yo empecé a trabajar, hemos mejorado. De hecho, hablo de los 2 líderes que teníamos en el siglo XX, que yo sufrí en mis primeras experiencias trabajando, del líder que empezó en el siglo XXI y del líder transformador que ya existe, que no es el porcentaje más alto, que es el líder transformador, pero que es al que vamos y al que van las compañías y es un líder mucho más humanista y que da espacio y que crea un entorno donde la confianza, por ejemplo, es una de las claves, la empatía, ser capaz más de cercano, ponerse estar más muy cercano, no verlo como alguien inaccesible que tú no te atreves a decirle nada porque es como si fuera un pseudo Dios. No, y sobre todo porque en ese tipo de líderes generan miedo y el miedo es lo contrario del alto rendimiento. Y cuando yo estoy en una empresa, cuando yo estoy con un equipo, lo que hay que buscar es que haya alto rendimiento. El miedo es una de las emociones que peor rendimiento genera en un ser humano. Con lo cual, si el líder lo que transmite es miedo, está transmitiendo también bajo rendimiento por parte de sus equipos. Es verdad, estoy absolutamente de acuerdo contigo y además lo vemos día a día. O sea, tampoco hace falta nada más que ser, aparte de tener los conocimientos que tú tienes, que son muchos, pues ser un observador, ¿no?, de todo este panorama. Resetearse para crecer. Danos unas pautas. ¿Cómo? A los que están un poco ahora mismo perdidos o están un poco desanimados, ¿no? Porque hay mucha gente que la situación, como hemos dicho antes, pues la ve un poco oscura, ha perdido algunos los trabajos, están en ERTE, son situaciones un poco particulares desde el punto de vista familiar o personal o profesional en este caso. Los momentos de crisis también todos sabemos que tienen oportunidades. ¿Qué dirías? Danos unas pautas para resetearse y crecer en el buen camino.
Mira, la primera la hemos mencionado ya, no caer en la resignación, no mirar al pasado. Todas las soluciones que necesitas están en el continuo presente-futuro. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es aceptar. Aceptar que esto ha pasado. Hay una pandemia, he perdido mi puesto de trabajo, estoy en un ERTE, lo que sea. Aceptarlo. Aceptarlo no quiere decir estar de acuerdo. Aceptarlo quiere decir que es un hecho, que no va a volver, pero que yo puedo hacer cosas si miro hacia adelante. Una vez que he aceptado, lo segundo que voy a hacer es estudiar cuáles son los recursos que tengo. Si lo que estoy buscando es un nuevo trabajo, ¿qué recursos tengo? Y cómo comparo esos recursos que tengo con los recursos que me está pidiendo el mercado. Ahora mismo, si yo tengo recursos digitales, el mercado me va a querer. Si yo no tengo recursos digitales, el mercado hacia el que vamos me va a querer menos. Lo segundo va a ser hacer una especie de autoconocimiento de dónde estoy. Lo tercero, gestionar muy bien las emociones. Cuando nos pasan este tipo de cosas, desde perder un trabajo a pasarlo mal o aquí que hemos perdido seres queridos, gestionar muy bien las emociones. Trabajar en qué emociones nos hacen avanzar, qué emociones nos hacen ser capaces de dar lo mejor incluso en estos momentos. Es decir, llegar a tener un perfil resiliente. Resiliente es, en un momento de adversidad, doy lo mejor de mí. Salgo mejor que entré a ese momento de adversidad. Y una de las claves es gestionar bien las emociones. Si no sé solo lo que decía antes, busco ayuda. Creo que voy por la cuarta. Cuarta, rodearte de personas. En estos momentos no puedes estar solo. Es importante la familia, son importantes los amigos. No tengas miedo, como antes que se tenía miedo a me ha pasado algo malo y entonces me lo callo, me lo guardo para mí. No, compártelo. Y en ese compartirlo seguro que a alguno se le ocurre algo o simplemente compártelo. Y yo creo que con estas sería suficiente. Pero una última sería que abrazaras el cambio como la única posibilidad real. Yo hay una frase que digo es, la incertidumbre es lo único cierto que tenemos. El test del éxito, que no te puedes ir, un hobby. Un hobby, el deporte. Me encanta, hago muchísimo deporte. Correr, he hecho 11 maratones. ¿Tu etapa más feliz? Todas. Depende de uno. Escritor, docente, conferenciante, psicólogo. ¿Cuál te gusta más? Psicólogo siempre. ¿Es la que más disfrutas? Sí, es la que empecé. ¿Un deseo? Un deseo, que salgamos de esto con menos conflicto y que los que se tienen que dedicar a responsabilizarse de hacer se dediquen a ello. Muy cierto. Y un deseo para este programa. Ya como eres el último... Pues que no os conocía y me ha encantado cómo lo haces y el único deseo es que tengas mucho éxito porque me ha gustado muchísimo cómo entrevistas. Muchísimo. Pues el deseo nuestro es que vuelvas, o el mío personal que vas a volver, ¿verdad? En el momento que me invites estaré podemos contar contigo y ayudándonos a salir adelante y a todos esos directivos y empresarios y profesionales que están ahí un poco buscando su sitio y que tienen muchas ganas de salir adelante. Pues muchísimas gracias, José Miguel Sánchez, un placer tenerte en el programa, y a los oyentes que voy a deciros que os quiero mucho, que gracias por estar ahí y que vosotros sí que sois el motor absoluto de este programa, nuestros invitados y nuestros oyentes. Sin ellos no sería posible Patenta tu éxito todos los miércoles y que se mantuviera ya por 3 temporadas. Muchísimas gracias, feliz semana y sed muy felices.